Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están amigos de Spotify? Bienvenidos a su canal favorito, a su podcast favorito, Each Person One Today, con su servidora Jocelyn. Y bueno, en este podcast les vamos a hablar de dos temas principales. El primero va a tratarse de el dibujo como una herramienta educativa para el desarrollo de la expresión artística y la creatividad en niños de sexto grado de primaria. Y el segundo vamos a hacer una crítica constructiva al libro que muchas personas conocen que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, que es una obra que muchas personas conocen de un escenario chino. Y bueno, les recuerdo que yo soy estudiante de la licenciatura en Historia y de la licenciatura en Docencia de las Artes. Tengo 21 añitos y vamos a comenzar. Bueno, empezamos con el tema de el dibujo como herramienta educativa para desarrollar la expresión artística y la creatividad en niños de cuarto grado de primaria. Y bueno, para esto es la importancia del dibujo en la educación básica. Pues aquí contemplamos cómo funciona el dibujo, las funciones de la forma en que se conceptualiza, la importancia que tiene en el desarrollo de las infancias por las características que tiene este arte, porque recordemos que aunque no forma parte de las 7 bellas artes que se han nombrado, sigue siendo un arte. Y bueno, el dibujo sabemos que se ha considerado y se ha utilizado como un elemento de transmisión y también de registro de información sobre diferentes temas del aula, también temas psicológicos y de otras más. Aquí depende el enfoque que quieres darle al dibujo, porque también está el más usado, que es el artístico. Y bueno, también tenemos que está uno de los autores que ya había investigado acerca del dibujo, que es David Quassis, que explica en una tesis que precisamente se llama El dibujo como medio de expresión en el aula, la relevancia que tiene el dibujo en un contexto educativo, ya que pues se centra en promover la creatividad en la institución, enfocado en el nivel secundario. Y pues hace mención de que por medio de diversas actividades en las que se involucra el dibujo, se puede enseñar a los estudiantes de una manera activa, didáctica y que también sea divertida. Además de que esto va reflejando un desarrollo en la forma en la que se expresan mediante imágenes y en su proceso creativo, que también potencializa la forma en que perciben el mundo. Y otra también de las autoras que he revisado para este tema es Julio Herrera, quien también en una tesis de licenciatura que se llama El dibujo infantil como forma de expresión, reconoce que el dibujo es una forma eficaz de expresión y comunicación que tiene un muy buen potencial de transmisión de información, también de sentimientos, de emociones, de ideas, y pues va explicando las diversas formas que se puede tener y mostrar en los niños a partir de su práctica del dibujo. Y en otros estudios también revisé que con el dibujo y los temas que se quieran enseñar hay un puente hacia la sensibilización y la introspección de las vivencias emocionales, de las ideas y pensamientos que tal vez no fácilmente puedan expresarlo en palabras, pero que sí pueden expresarlo por medio de dibujos e imágenes. Entonces el dibujo, hay fuentes en las que se corroboran que se puede utilizar como una muy buena herramienta educativa y que potencializa el desarrollo de la expresión artística y la creatividad de los alumnos, y, y también que les ayuda a una sensibilidad y una crítica con respecto a los temas que se estén estudiando. En este caso pues va más enfocado al tema de lo que se enseña en primaria, con ahora los 4 campos formativos, que abarca el lenguaje, las matemáticas, las ciencias naturales, el arte, las manifestaciones artísticas, vaya, y que en cada uno de estos, aunque no precisamente puedan ser considerados para la enseñanza de estos temas, pero son muy factibles para los mismos, porque, por ejemplo, si les vas a enseñar a los alumnos una línea del tiempo en historia de lo que fue la Revolución Mexicana, o por ejemplo de las edades antiguas de las civilizaciones prehispánicas, pues pueden ir haciéndola y dibujando las principales características de estas etapas para que también sea fácil
visualizar y fácil de entender con respecto a las imágenes. En el caso de las matemáticas, cuando se enseñan fracciones con los pasteles, que cuando se cortan en rebanadas, que puede ser de cuántas manzanas hay, cuántas naranjas tiene que venderle a Juanito. En el caso del lenguaje, que cuando se narra una historia, qué es lo que tú comprendiste de esta y puedas tú transmitir esa idea que tienes en un dibujo. Entonces ahí está la magia de este arte y cómo hace una gran ayuda para tanto docentes que están explicando los temas, tanto como los alumnos para que los comprendan. Y bueno, ese es el primer tema. Ahora pasemos con el segundo. Bueno, en el segundo tema vamos a hablar sobre una crítica hacia el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que fue un chino que allá por el siglo IV hizo este escrito y que pues fue una edición considerada más verídica cuando fue llevado a cabo por Sun Tzu, que por el siglo II sobre una recopilación de fuentes realizadas por el Sun Tzu, quien es el autor de este libro. Entonces, este libro es como una guía. Vamos a hacer la comparación con un libro que también es de Maquiavelo, que hubo otros autores que también se inspiraron precisamente en este libro asiático, de un autor asiático, para ellos hacer como un método, su listado del arte de la guerra. Recordemos que es también como un ejemplo del libro de El Príncipe de Maquiavelo, que es más como instrucciones de qué hacer para ser un buen gobernante. En este caso del libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, realmente la conclusión es que si puedes evitar una guerra para evitar muertes que son completamente innecesarias, hazlo. Si no te queda de otra, que porque van a invadir tu territorio, que porque estás amenazado, que te van a quitar alimentos, que te van a cerrar rutas de comercio y no tienes solamente y si no tienes de otra opción que sea la guerra para defenderte, pues que se dé. Y aquí va haciendo estrategias de acuerdo a diferentes momentos, a diferentes circunstancias, territorios, tiempos y el ejército que tenga un gobernante, un líder militar, para que sus estrategias y sus tácticas funcionen en las guerras. Y en algo que va repitiendo a lo largo de su libro es que tienes que informarte muy bien acerca del enemigo, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a ir tú a un campo de batalla en el que desconoces completamente la situación? Entonces lo que sugiere es que siempre tengas en cuenta la información del enemigo. Qué va a hacer, cómo puede entrar, de en dónde puede entrar, del territorio, que si es caluroso, si es húmedo, si es frío, para que tú sepas cómo llegar y cómo entrenar a tu ejército con la mejor estrategia y puedan tener una batalla, entre comillas, victoriosa, porque al final de cuentas en ambos bandos se pierden vidas, se pierden alimentos, se pierden fuerza, se pierde dinero y muchísimo tiempo. Otra de las frases que menciona en el libro es que hay que cambiar la desventaja en ventaja, que si tú ves que hay en tu campo de guerra está pasando algo que no tenías previsto, tómalo como una ventaja y ve qué puedes hacer con respecto a para que pueda funcionar y tú puedas seguir adelante y ganarle al enemigo. Y recordemos que estas palabras de perder y ganar van entre comillas porque ganar al final de cuentas conlleva demasiadas pérdidas políticas, económicas, sociales y culturales. Otra de las cosas importantes que menciona Sun Tzu es el discurso que se le va a dar a los participantes militares en la guerra, que un buen líder tiene que motivarlos y tiene que hacerlos sentir seguros, en confianza de enfrentar al enemigo y que van a salir victoriosos para que también tengan ese ímpetu de guerra. Y bueno, contemplar todas las opciones posibles para que en el enfrentamiento tú estés lo mejor preparado posible, tengas la mejor estrategia, contemplando siempre el tiempo, el clima, el terreno de batalla y al tipo de hombres hombres, mujeres o personas que vayan a la guerra y que tengan esas fortalezas físicas y mentales para poder enfrentarla. Entonces es un buen libro, muy entretenido, bueno, no entretenido, pero sí tiene mucho que pensar, hay varias preguntas que replantearse
y que en la actualidad se tienen que ver que si puedes evitar una guerra, si puedes evitar pérdidas de vidas, hazlo. Y que no solamente una guerra es como de, ay, voy a ganar, vamos a ganar, o que el discurso que se ha vendido de que una guerra es lo más sorprendente o de querer saber más acerca de cuando implica un gran dolor, hambruna, dinero y demasiadas cosas muy delicadas que puede conllevar una guerra. Entonces, si lo van a leer, léanlo con conciencia y comprendan que también una de las conclusiones a las que se puede llegar es que evites las guerras y no las veas como algo con morbo, sino con mucho respeto. Y bueno, eso sería todo del podcast. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente con una reseña sobre el famosísimo libro de Bram Stoker, Drácula, que es un hermosísimo libro. Y también con una reseña de Frankenstein de Mary Shelley. Así que recuerden su podcast favorito, Inspire Someone Today. Y hasta la próxima. Soy Jocelyn, estudiante de la licenciatura en Historia y Docencia de las Artes. Y nos vemos en la próxima.